verdadera sabiduría, que la sabiduría como el oro y la plata son usados en los rituales de Balac, que no tenían el poder de la unificación espiritual verdadera. Vemos aquí que nos deja también algo, un legado de Balac. El legado de Balac al final de su vida, Balac comprendió que el conocimiento verdadero y la sabiduría divina eran mucho más que hechicería y rituales. Eran dones que requeríamos o que requerían una cierta reverencia, una cierta gratitud, sobre todo gratitud y un corazón grande, alineado con la fuerza superior del universo. Así que esta historia tan breve que les cuento, la historia de Balac y el pájaro Yadúa, nos recuerda que debemos buscar siempre la sabiduría divina, con respeto, con humildad, y que las verdaderas bendiciones vienen a quienes se acercan a la sabiduría con la intención correcta. Así que la leyenda de Balac y Yadúa se convirtió en un faro de enseñanza para generaciones futuras, iluminando sobre todo el camino hacia la verdadera sabiduría y recordándonos a todos y a todas que la verdadera magia reside en la pureza del corazón y la integridad del espíritu. Y hay una moraleja, porque todos los mexicanos decimos que siempre hay una moraleja. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Bueno, la moraleja que es en nuestros días podemos aprender de la historia de Balac y el pájaro Yadúa, que el verdadero conocimiento y la sabiduría no se obtiene a través de atajos, de manipulaciones o deseos de poder. En lugar de buscar soluciones rápidas y fáciles, siempre debemos entonces, lo que nos dice la Torá. ¿Qué nos dice la Torá? Cultivar un corazón puro, cultívenlo, con intenciones sinceras y un espíritu sobre todo amable, un espíritu de amor, con la sabiduría auténtica que se obtiene con paciencia, con dedicación y con respeto hacia lo divino. Así como Balac descubrió las ventanas, esas ventanas de sabiduría, se abren solo a quienes se acercan con reverencia y con pureza también. Así que nosotros debemos recordar que el camino hacia la verdadera comprensión y la iluminación y la humildad y sobre todo la gratitud que nos abren puertas, que sabemos que la gratitud nos va a venir abriendo puertas. La verdadera magia de la vida reside entonces en la integridad del espíritu y en la pureza de nuestras intenciones. Y vamos a aprender entonces, si nos tenemos que llevar esto en mente, que es un secreto del cielo esto. Es un secreto y gran secreto del cielo que encontramos justamente en esta parashá de Balac. Cuando nos encontramos entonces con esto místico, fascinante, con esta historia fascinante de ese rey aparentemente temeroso también del poder y la fuerza de Kadosh Baruj Hu, del Dios de Israel, habían mostrado contra los amorreos, contra Bilán, para maldecir al pueblo de Israel y detener su progreso hacia la tierra prometida. Sin embargo, amados, cada intento de Bilán de pronunciar maldiciones se transformaba entonces en bendiciones. Y esta narrativa, que ya la contaba el Moré, esta narrativa que es tanto mágica como cósmica, ya que Bilán intenta repetidamente maldecir una y otra vez al pueblo de Israel y falla cada vez. Así que la Torá nos enseña aquí una gran lección. Nos enseña una lección profunda sobre el poder y sobre la intención y sobre la transformación. Cuando pensamos que tenemos el poder de controlar los resultados e imponer nuestras agendas a otros o crear caos o desorden, a veces nos desviamos en el camino. En lugar de tratar de manipular el mundo, ese mundo nuestro, a nuestro alrededor, sería más adecuado entonces dirigir nuestra energía hacia nuestro interior, hacia seguir creciendo nuestra alma. Un gran sabio, el Jafes Jaín, nos dice un código de leyes sobre cuando debemos hablar el habla correcta.
¿Por qué el habla correcta? Nosotros los mexicanos, muchos de los mexicanos, tenemos a veces una mala interpretación de lo que es hablar la lengua correctamente, cuando hablamos la lengua correcta. No es que los critique, pero pues lo vemos cómo se dirigen incluso las mujeres hoy que no guardan respeto por los caballeros o viceversa, cómo se denigran tan terriblemente al hablarse, porque no se ha tenido cívicamente la manera de ese estudio, o si la tienen, la descuidan. Pero nosotros que estudiamos Torah, nosotros que tratamos de evolucionar en este mundo del cual nos va a llevar a construir y no a destruir, nos damos cuenta que cuando los grandes jajamín, como en este caso el Jafes Haim, un gran sabio, nos da unos códigos de leyes sobre el habla correcta. Nos recuerda que el rey Balak podía o podría haber podido pedir una bendición para sí mismo, pero en su lugar anhelaba la caída de Israel. Esto nos enseña la importancia de enfocarnos en lo positivo y no en el deseo del mal para otros. Dediquémonos hasta nuestro crecimiento a seguir creciendo cuidadosamente nuestro cuidado personal y enfocarnos a construir y no a destruir. Cuando enfrentamos desafíos o situaciones adversas, en lugar de reaccionar negativamente, busquemos la oportunidad de transformar esas experiencias en algo positivo. Al hacerlo, no solamente vamos a poder mejorar nuestra propia vida, sino también vamos a contribuir a un mundo lleno de bendiciones para todas y para todos. Así que en esta parashá de Bilán que nos vamos a llevar, podríamos preguntarnos, ¿de quién es la culpa? ¿De quién en esta parashá? ¿De quién es este antipersonaje con ese potencial de esa lengua? Sería una y otra vez que nos cuestionáramos esto. ¿Por qué? Porque asombrosamente él tiene la capacidad y las cosas para elegir maldecir a nuestro pueblo. ¿Cuántas veces no vemos que está rodeado Israel por muchas naciones que incluso maldicen a nuestro pueblo y quieren verlo acabado? ¿Cierto? Entonces, aprendemos muchas cosas de esta parashá que nos vamos a llevar. La parashá, obviamente, Bilán se propone maldecir al pueblo de Israel y luego lo menciona en un pequeño pero importante detalle. Bilán se levantó muy de temprano en la mañana y preparó su asna, ya lo dijo el More. Pero llevémonos esto, así, pongámosle letritas negras o blancas, o resaltémoslo en nuestra mente. Bilán se levantó muy de temprano en la mañana y preparó su asna. Bilán se levanta por la mañana y corrió a ensillar esa asna para el viaje. Dijo asna, no era burro, era un asna. Fíjense bien. Le ensilló muy de mañana su asnita. Bilán se levanta, corre en silla al asna, prepara todo para el viaje. Pero entonces sucede algo importante. Nuestro gran exégeta Rashi, por experiencia, o excelencia y experiencia, porque siempre nos habla lo mejor que puede sacar y sustraer de la parashá, y nos comenta y escribe sobre esto. De aquí aprendemos que el odio estropea la norma de conducta a seguir. Pongámoslo y resaltémoslo. ¿Por qué? Porque de seguro Bilán tenía ayudantes y sirvientes. Sin embargo, se apresuró y preparó el asna él mismo. ¿Para qué? Para salir a maldecir al pueblo de Israel. ¿Y saben qué? El odio hace daño, porque cambia las reglas de ceremonia y etiqueta, y nos lleva a una acción rápida e intensa, y entonces por esto nos recuerda otro de los versículos parecidos. Aún así,
diferentes. Y Abraham se levantó muy de mañana y ensilló su asno. Muy diferentes, ¿verdad? Pero también muy de mañana. Él se levanta y ensilla su asno. Pero ese es otro contexto, porque caminó a otra misión, por supuesto. Nuestro amado Abraham, nuestro patriarca, nuestro antepasado, también se despierta y se apresura a preparar su asno. Él solo. Y tenía servidumbre y tenía mucha gente que lo podía ayudar, pero él solito va y hace ese trabajo, esa preparación para el sacrificio de su hijo amado, de Isaac. Al fin y al cabo, él también tenía sirvientes y ayudantes, ¿verdad? Pero tenía motivación interna y entusiasmo para hacerlo todo él mismo. Hay un dicho sobre su carrera: el amor estropea la norma a seguir. Y no es solo el odio lo que nos anima a actuar con rapidez o a apurarnos a las cosas, a asumir asignaciones, y también al amor, por otro lado, hace lo mismo. Y estos son dos mecanismos que tienen mucha fuerza. Necesitamos entonces examinar qué nos motiva a nosotros, qué nos estimula a la acción de nuestro pensar, de nuestras acciones, para que seamos bendecidos y podamos hacer mucho a partir de esta parashá, a partir del amor a Kadosh Baruj Hu, del amor a las cosas que valen la pena, y entonces llevarnos esto en mente. En un sueño, para ya retirarme, en un sueño, Kadosh Baruj Hu le dice a Bilam que no se vaya con aquello que quiere que él maldiga el pueblo judío. Pero cuando llega una segunda delegación, Kadosh Baruj Hu da su permiso. Una lectura superficial de este texto sugeriría que Kadosh Baruj Hu está enviando mensajes o contradicciones. A simple vista, esto parece ser como algo paradójico. ¿Acaso quiere decir que Kadosh Baruj Hu cambia las ideas? Sin duda nos damos cuenta de que el cambio de ideas es un rasgo humano, de modo que, como podemos entender de alguna manera este pasaje que nos habla y que nos enseña y nos da una enseñanza talmúdica que dice: el camino que una persona elige seguir es el camino por el cual lo conduce. Kadosh Baruj Hu nos concede el libre albedrío. Hay vida, hay muerte, hay bendición, hay maldición, hay bien, hay mal. Pero está en nosotros elegir el bien. Pero Kadosh Baruj Hu no nos puede forzar a veces, no nos puede forzar a hacerlo sin privarnos de nuestro libre albedrío y convertirnos tal vez en robots, ¿verdad? Pero si lo deseamos, no hay fuerza ajena que nos pueda prevenir de elegir el camino correcto. Si lo deseamos, no hay nada que nos impida ser mejores y más buenas personas. Todo está en nuestras manos y no podemos culpar al destino o a las estrellas por nuestras acciones. Somos el resultado de nuestros pensamientos y todos somos responsables. Kadosh Baruj Hu le advirtió a Bilam que no vaya con los emisarios de Balac, pero cuando insiste en hacerlo, Kadosh Baruj Hu le da el permiso de acompañarlos. Pero al mismo tiempo le advierte a Bilam que no se una a ellos en su malvado plan. Fíjense cómo maravillosamente Kadosh Baruj Hu le dice esta advertencia, esta evidencia. En el uso de la palabra hebrea que se utiliza aquí es itam, con el idioma hebreo no hay redundancias. Por esta razón, las dos palabras tiene diferentes connotaciones, como magen deriva de la palabra am o nación, implica pues una ideología en común, mientras que itán es más objetiva y connota la idea de estar en el mismo lugar que los demás. Es decir, por ejemplo, en un avión o en un tren con muchos pasajeros,
pero no compartir ningún objetivo con ellos. Así que en el primer sueño de Bilán, Kadosh Baruj Hu le advierte que no vaya y Manahem, que no tengas ningún objetivo con ellos. Y en el segundo sueño, Kadosh Baruj Hu da su consentimiento con la palabra Itam, queriendo decir que si Bilán estaba decidiendo ir, lo podía acompañar físicamente, pero no podía colaborar con ellos. Pero una vez más, a pesar de la clara advertencia de Kadosh Baruj Hu, Bilán se niega a escuchar y va. Entonces la palabra hebrea es im, uniéndose a ellos en sentimiento y en pensamiento. Así que luego, cuando ya estaba en camino, Kadosh Baruj Hu le vuelve a advertir que solo podía ir a pronunciar lo que se le ordena decir. Bueno, la triste lección que aprendemos de este incidente es que incluso cuando Kadosh Baruj Hu nos da una advertencia específica, incluso cuando sus mensajes son claros como el agua y es imposible que sean malinterpretados, aún así el ser humano, el hombre, puede pervertir y tergiversar la orden de Kadosh Baruj Hu. Entonces tenemos aquí la triste lección que no termina aquí, porque hay una enseñanza cabalística de que Bilán era el Gilgul de Labán, el padre traicionero de Rachel y Lea, y como Bilán y Labán estaban resueltos a destruir al pueblo judío, él también fue advertido por Kadosh Baruj Hu en un sueño de que se mantuviera alejado de Jacob y se abstuviera de hablarle, ya sea bien o mal, dándonos a entender que incluso su aparente bien era algo malo. Entonces, sin embargo, aquí vemos a Labán que se rehusó a hacer caso de la advertencia de Kadosh Baruj Hu y Bilán repitió el mismo mal. Y podrían pasar muchas generaciones y podrán cambiar muchas las condiciones, pero la naturaleza perversa del hombre pues sigue igual. Cuán triste es todo esto, cuán triste todo esto. Y tenemos una parashá que nos tenemos que llevar y buscar. Y que cuando Kadosh Baruj Hu nos dice que hay 3 pilares que garantizan nuestra supervivencia como pueblo, tenemos que darle importancia. Hay 3 pilares interesantes que se los hablaré la próxima semana y hay que darle importancia. Y cuando escuchemos esas palabras que dijo Bilán, cuán buenas son tus carpas, Jacob, tus residencias, Israel, las tengamos con amor porque Kadosh Baruj Hu nos las hace saber. Les deseo un feliz inicio de semana. Shabbat Shalom.